Hola a todos los amigos de Pensando en Lenguas, Dios los bendiga. Estamos en nuestro último video podcast acerca de los pentecostales respondiendo preguntas pentecostales. Hoy tenemos un amigo pentecostal desde México, un ministro pentecostal, nuestro querido amigo Coco Cantó. Y pues, Coco, por favor, salúdanos a todos los que te vamos a escuchar y queremos aprender el día de hoy sobre el tema de las lenguas. Saludos a todos mis hermanos de diferentes confesiones, tradiciones, católicos, romanos, evangélicos. Un fuerte abrazo. Aquí su amigo Coco para servirles desde la blanca ciudad de Mérida, Yucatán, en el país México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que soy dormido y que me traigan aquí. Eso, muy bien. Coco, pues es un pentecostal de hueso colorado, practicante, es lo que hemos buscado para estas respuestas, ¿cierto? No solo personas que aporten desde afuera, sino que estén pues involucradas con el movimiento pentecostal. Y lo escogimos con el tema acerca de las lenguas porque Coco es ministro de una de las denominaciones que más habla de este tema, que más lo defiende, y pues, él está afiliado a esta denominación. Entonces, pues las personas tenían muchas preguntas sobre este tema, traté de condensarlo a 3 preguntas básicas. Y vamos con la primera pregunta entonces. Y la primera pregunta ya entra controversial, ¿cierto? Porque Así es, totalmente. el primer tema es hablar, el hablar en lenguas es la evidencia física inicial de ser lleno con el Espíritu Santo. Pues todo depende de qué entendamos por ser lleno del Espíritu Santo, porque el pentecostal clásico tiene en cuenta que la llenura es algo mucho más general que lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo entra dentro de todo ese regalo de Dios que viene la llenura, como Pablo dice en Efesios, ¿no? Ser llenos antes del Espíritu Santo y que Ujú. incluye aspectos de santificación, soteriológicos y también carismáticos. Al menos esa postura es la que he encontrado más sólida bíblicamente. Pero si podríamos hablar del bautismo en el Espíritu Santo, yo preferiría decir que es la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Porque sabemos que Lucas, además que es un buen historiador, también es teólogo en un aspecto. Claro. Y él quiere enseñar de esas señales y prodigios que de manera encarnacional se ven en la iglesia. Lo podemos ver claramente en ese evangelio cuando vemos que Jesús físicamente come. Ujú. Él también tiene una lucha en la tradición sinóptica contra mucho pensamiento que espiritualiza demasiado la fe. Y claramente eso son las menciones de la resurrección, la mención a estas señales, y una de ellas el bautismo en el Espíritu. Los pentecostales creemos que es la señal inicial, es el hablar en otras lenguas. Podemos entender esto porque Lucas es un escritor que toma del aporte paulino para hacer su tratado histórico de la iglesia, que también los pentecostales vemos como normativo para nuestra vida. Los teólogos Hechos. reformados, por ejemplo, están conscientes más ahora que nunca, como Douglas Moo, y comprometidos con el texto bíblico, en mirar, por ejemplo, Santiago sin un lente paulino, cosa que se hizo mucho dentro de la Ujú. teología reformada. Yo digo, ¿por qué no leer Lucas sin un lente paulino? Pero sí entendiendo las implicaciones de las que Pablo influyó en Lucas. Porque Lucas toma el don de inspiración profética, que es la lengua, la glosolalia, y aplica el mismo término, lo podemos encontrar en Hechos 10 y 19, el término en griego, la leoglossais, que Sí. exponentes hasta como Jimmy Don defienden que se trata de esa terminología paulina aplicada al texto. ¿Qué encontramos en Hechos 10? Cuando los gentiles reciben el don, los de la circuncisión se asombraron y dijeron, vemos que Dios, pues después Pedro dice, no hace excepción de personas porque ellos reciben el don del Espíritu porque les escuchamos hablar en otras Ujú. lenguas. Entonces, he ahí la conciencia de por qué los pentecostales, además de Hechos capítulo 2, también a veces se nos olvida Hechos capítulo 10, que Ujú. tiene hasta ahí cierta respuesta. Respetamos los demás puntos de vista y hay grupos que creen una subsecuencia, es decir, una actividad posterior, y otros grupos que no, que ven la actividad del Espíritu solo en ámbito soteriológico y santificación. Y nosotros tenemos esta vertiente reformada de ver la santificación posicional y progresiva, diferente a la wesleyana, y eso nos sirve para entender el bautismo como un empoderamiento profético y el hablar en otras lenguas, según Hechos, como la señal inicial.
Entonces, pues, hay gente que objeta diciendo que es una novedad este tipo de forma de ver el texto, pero Claro. por ejemplo, Ulrico Zwinglio, que sabemos que usaba una hermenéutica bien tajante, de hecho por eso entró en conflicto con Lutero y Calvino, tan solo Ujú. por lo de la cena del Señor. Él, hablando de la religión falsa y verdadera en su documento, él habla y dice lo siguiente: el bautismo del Espíritu Santo entonces es doble. En primer lugar, hay un bautismo por el cual todos quienes confían en Cristo son inundados por dentro. En segundo lugar, hay un bautismo externo del Espíritu Santo, tal como hay un bautismo en agua. Empapado con este, hombres piadosos comenzaron a hablar inmediatamente en lenguas extranjeras. Hechos capítulo 2, versículo 4 al 11. Ujú. Este último bautismo en el Espíritu no es necesario para Zwinglio, pero el antiguo es tan necesario que nadie puede ser salvo sin él. Zwinglio pudo reconocer hermenéuticamente que hay una distinción ahí en hechos, usando Claro. su estilo tan Ujú. tajante hermenéutico, pero no lo aceptaba por el sensacionismo que existía. Pero él dice que fueron bautizados y que la señal fue hablar en otras lenguas. Jimmy Don también lo voy a citar, estoy citando autores que no son pentecostales, pero que él dice que generaciones sucesivas de cristianos buscaron la respuesta en el martirio, en el ascetismo, en la vida monástica y mística. Y todo cristiano que no es conformista busca tener una experiencia subsecuente o diferente, ¿verdad? Ir más allá. Movimiento pietista, metodista, lo ha hecho. Pero lo que dice, por ejemplo, Jimmy Don me parece impresionante. En ese siglo la cuestión ha resurgido de una forma más incisiva en el pentecostalismo y él menciona lo siguiente. Él llega a esta conclusión, ese gran teólogo que hasta nos ayuda hoy con la perspectiva de Pablo que tanto está en debate. Él dice: ciertamente es verdad que Lucas considera la glosolalia de Pentecostés como signo exterior de la efusión del Espíritu. En Hechos 10:45, la frase hablar en varias lenguas y glorificar a Dios se presenta como prueba positiva y suficiente para convencer a los compañeros judíos de Pedro de que el don del Espíritu Santo ha sido derramado también sobre los gentiles. Los creyentes efesinos hablan en lenguas y profetizan cuando el Espíritu viene sobre ellos. 19:6. Ujú. En 8:17, un texto que también algunos dicen que no se dice que hablan en lenguas, pero Jimmy Dom comparte la postura pentecostal. 8:17, él dice: es evidente que aquí se refiere a un derroche estático cautivador, algo más que suficiente para suscitar la envidia de un mago experimentado. Ujú. Entonces dice, concluye, es una suposición razonable para Lucas que el Pentecostés samaritano, Hechos 8, donde llegó Felipe, como el primer Pentecostés cristiano, Hechos 2, estuvo Ujú. caracterizado por la glosolalia estáctica. Siendo así, el hecho es que siempre que Lucas describe la donación del Espíritu va acompañada y manifestada por la glosolalia. ¿Cuál es el problema con Jimmy Dunn? Que dice que no podemos aceptar la comprensión lucana porque Ujú. está incompleta y nosotros decimos amén. Ujú. Tenemos también a Pablo, tenemos los otros escritores, pero el pentecostalismo ha enfatizado la experiencia normativa de la narración de hechos. Y hasta Jimmy Don propone tres tipos de iglesias: una iglesia lucana, casi, una iglesia carismática como la de Pablo, y podemos encontrar un ejemplo, la tercera ola, donde ellos creen que un bautismo del Espíritu es cuando uno es regenerado, y hay todo tipo de manifestaciones, y también se encuentra pues la postura más institucionalizada como encontramos en las cartas pastorales. Pero él de entrada dice que una iglesia que puede ser de un aspecto lucano en cuanto a la experiencia no va a funcionar. Y yo me pregunto si es real esto porque la iglesia pentecostal clásica sigue creciendo y estando en todos los lugares. Así que pues ahí les dejo estos datos y por eso creemos que sí. Yo siento que la Biblia es muy clara al mencionar esto, aunque respetamos las otras posturas, no somos fundamentalistas en este aspecto, pero sí creemos que es un empoderamiento y la señal es hablar en otras lenguas. Vale, Coco, gracias. Nos das mucho, mucho que cortar, mucho Sí, que ampliar, que decir. Frase que resaltar, digamos, dejar de ver a Lucas desde una perspectiva paulina. Es algo importante, ¿no? Algo que es difícil también de hacer. Me imagino que para muchos hermanos será muy difícil quitarse esos lentes. Pero bueno, de eso trata también leer la Biblia, ¿no? Quitarnos sí, los podríamos hablar lentes. más de esto, pero no hay tiempo, ¿verdad? Pero Claro, hay algo para que ustedes piensen un poquito y reflexionemos juntos, porque todos tenemos que mejorar. La hermenéutica pentecostal está lejos de ser perfecta, pero pues nos ayudamos unos a otros. así es. Y bueno, yo creo que la gente le tiene miedo es que o no sé si James Dunn también, que se sobreenfatice el poder, digamos, la experiencia y se pierda pues
el discipulado, la vida Sí. santificada, se pierda el fruto del Espíritu Santo también. Pero pues es muy particular que en Azusa también se medía si una persona realmente era bautizado o no, si tenía una vida santa. Si no tenía una vida santa, se decía, no, no has sido bautizado todavía, hermano, hablaste, de pronto imitaste. Y quizá deberíamos reconocer eso, ¿no? Ujú, Mira, algo interesante de lo que dice, hay un libro que les quiero recomendar porque hay mucha gente que es pentecostal, que va a asambleas, pero nunca ha leído de su postura. Simplemente de tajo cortan algo porque no les parece, porque otros lo consideran como que no es un argumento, pero lean ese libro de Robert Menzies, Espíritu y Poder. Él menciona justamente lo que está diciendo, cómo Lucas ve la cuestión de señales y prodigios de una manera cautelosa. Es ujú, curioso porque Lucas, tú lees a Lucas y no ves la inspiración profética en los milagros. Claro que creemos que es el Espíritu Santo, pero Lucas es cauteloso. Él ve la inspiración profética del Espíritu directamente al discurso hablado, a la forma de evangelismo, el de cuando se nuevo. trata de confrontar como el Israel escatológico que tamiza, ¿verdad? Que como dijo Simeón cuando vio a Jesús, he visto la salvación que será para levantamiento de muchos y caída de otros, ¿no? Ujú. Entonces, eso hace la iglesia, confronta al mundo de una manera osada, sin temor. Por eso, escritores como Craig Kinner tienen una visión más misionológica. Pero es verdad lo que dices, hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que esta señal de la evidencia inicial o la señal inicial ayuda a tener un equilibrio porque la experiencia heurística del poder disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo no se pierde y sin embargo hay una pauta que se puede seguir en orden. Normalmente vemos un poco más de desorden en iglesias carismáticas donde no hay, donde Ujú. todo puede ser bautismo en el Espíritu Santo, hasta el vómito santo, lo que sea, que yo respeto las experiencias porque Dios es soberano, pero puede ser útil ver una hermenéutica pentecostal en este caso. Así es. Bueno, y hay algo que queda por implicación ahí, yo lo voy a meter a ver si. Y es que si hablar en lenguas es una evidencia, una señal, como lo llamas tú, del Espíritu Santo, todo mundo puede hablar en lenguas. Y esto quiero que se diga si se dice, ¿cierto? Yo creo que sí. Está abierto a todo mundo, no es para algunos, sí, y para otros No, no, no. no. Y muchos se basan en 1 Corintios, capítulo 12, 13, 14, cuando Pablo dice, hablarán otros en lenguas, Ujú, hablarán todos en lenguas, todos son apóstoles, pero es curioso porque Pablo incita a todos a profetizar. ujú, Entonces, el aspecto que Pablo está marcando ahí es el amor de edificación en la iglesia cuando se está, porque curiosamente es algo muy importante. Tú lees todos los dones y todos sirven para el servicio de otros, pero el que habla en el Espíritu se así mismo edifica se a sí edifica. mismo. Entonces, hay alguna relación, una bisagra entre Lucas y Pablo. ¿Por qué ese don es el único que sirve para uso personal? Para que tú mismo seas edificado. Entonces, no es el uso que le des. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero que profeticen en, en la congregación, en la asamblea, porque así van a edificar a los demás. Porque se van en lenguas y no hay interpretación, pues de nada sirve. Ujú. Y eso también los pentecostales tenemos que hacer caso, porque somos muy tercos. Hay desórdenes a veces, y yo lo he dicho en mi misma iglesia, pero como siempre digo yo, de lo personal, respeto mucho a mis hermanos estacionistas, pero yo prefiero corregir el exceso a decir al Espíritu Santo, vamos a obrar como nosotros queremos y no como tú, dejando la batuta a nosotros. Sí, Claro. mi Muy bien, forma de ver. perfecto. No, muy bueno. Realmente sí es una perspectiva bastante pentecostal clásica, la de la denominación y pues la tuya. Y bueno, vamos a saltarnos un poco. De todas maneras, quería que dijéramos esto para que las personas que se acercan, sí hay otras posturas, ya Coco lo ha dicho, yo lo digo, hay otras formas, pero queríamos dejar la forma clásica y para eso pues tenemos a Coco invitado y para eso también estamos con estas preguntas. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿por qué el don de interpretación de lenguas no se ve tanto como el de hablar en otras lenguas? Dos cosas que he tenido yo en mi experiencia. La primera es por el énfasis en las lenguas, que es malo Hmm, si solo enfatizar las lenguas. Dice Pablo, si alguien habla en lenguas, pida a Dios interpretarla. Y ujú, no solo en el aspecto de interpretar a otros, sino tú mismo. Pide a Dios que Dios te muestre.
Pero también he visto de otro lado, he visto a teólogos. Hay un video ahí muy famoso que muchos comparten y es adventista. No es que tenga algo en contra de los adventistas, ¿verdad? Pero ni mismos teólogos reformados estarían de acuerdo con ellos. Ahí tenemos a Sam Storms, perdón, que dicen que el mismo Jimmy Don también lo dice, que el mismo don de interpretación es un freno que pone Pablo hipotético para que ellos se callaran. Nosotros no creemos eso. Yo en lo personal he experimentado el interpretar otras lenguas y a Dios, o sea, es un tipo de profecía hacerlo porque se revela Claro. algo oculto. La solución está en enfatizar también esto, que es complemento de las lenguas. Y yo creo que Dios nos sigue usando a través de eso, ya sea lenguas humanas, porque hay testimonios de gente que he escuchado de gente, de misioneros de mi iglesia, que van a regiones mayas, no saben nada de maya y hablan en el dialecto de la persona. Ujú. Pero cuando son misterios a Dios, necesitamos la interpretación cuando estamos en la asamblea, porque ni tú mismo sabes lo que estás pidiendo. Entonces, esta teoría del freno yo siento que es algo peligrosa y Sí, descuidada con claro. tal de parecer más cercano a lo que muchos otros postulados teológicos hay. Yo creo que hay que hacer aquí, confiar en que Pablo nos está diciendo que hay una interpretación que es necesaria, buscarla, y también hermanos pentecostales que veamos y leamos en la Biblia que debe haber un orden, que debemos pedirle a Dios que también nos dé el poder de interpretar su palabra cuando nos está dando eso. Así es. Bueno, en mi experiencia personal, sí, casi siempre que se habla en lenguas se interpreta, casi siempre que hay como una administración en lenguas, casi siempre ¿Te dirigen. pasa? Ajá. Es maravilloso. Yo igual lo he vivido, entonces hay gente que no. Yo sé que hay gente que no. En mi caso, yo sí lo he visto. Y tú Mm. también. Entonces, pero la mayoría de gente, la verdad es que no, porque hay una mala praxis en cuanto a esto. Sí. Sí, y como lo dices bien, ¿no? Pues como se enfatiza tanto hablar en lenguas que se pone lo precioso en edificarse a sí mismo y está bien, pero también deberíamos dar un pasito de madurez para edificar a otros, para Y cuando nos edificar la edificamos, iglesia. para eso está Ujú. la oración privada. Ahí está el tiempo, como hasta Andrew Wright, que ora en lenguas, él en su caso. O sea, pero cuando estás en la iglesia buscas edificar a la persona. Y si Dios te da una palabra en lenguas, tú tienes que interpretarla o tú tienes que buscar que Dios te la interprete, porque de nada sirve que yo me ponga a imponer manos y hablarle en lenguas a una persona en el oído, no va a entender nada. Entonces, ahí la necesidad de Sí. pues, buscar ser. Algún día, algún día estábamos en un tiempo de ayuno. Ya empecé a pentecostalizar este podcast. En un tiempo de ayuno y de repente pues un hermano predicó, él ministró, un hermano es un líder de la iglesia y empezó a hablar en lenguas y yo estaba al lado de él y yo lo tomé a él y yo interpretaba las lenguas. Si tú me preguntas qué decía, no me acuerdo, pero sí me acuerdo la experiencia como tal y él hablaba en lenguas y se interpretaba, porque entendemos que interpretar es traducir y no, interpretar es Así otra es, cosa. Y, totalmente. y ya yo daba la profecía, bueno, lo que el Señor estaba diciéndole a la iglesia y todo, un mover del Espíritu Santo, pero lo que me impactó mucho es que, bueno, había algo de un matrimonio que estaba mal, que el Señor los estaba llamando como a volver a Él y eso, y en últimas, eso sí salió a la luz y todo eso, y yo me acordé. Entonces, a mí no se me hace muy extraño hasta la práctica de Corintios, de que si alguien habla en lenguas y otro interprete, porque hasta he tenido esa experiencia yo, no es que la haya visto, sino que la... Y entonces no, me Mm, pareció curiosa la pregunta, porque a mí sí me parece que eso sí hay, que hay en casos excesos, es cierto, es cierto. No podemos decir que es perfecto, que en todo lo... Todo, pero... em, sí hay interpretación de lengua, sí hay ese don y los hermanos también cuando van creciendo en su madurez lo van buscando. sí, sí, definitivamente. Y para eso sirve, es como un termómetro que Dios pone. Demuestra, Pablo nos sirve para ver qué tan bíblica es nuestra congregación, ¿no? Si nos estamos atacando. Si él lo dice en 1 de Corintios capítulo 14, dice que si alguien se siente espiritual y no cumple esto, pues está mal. Dice, no impidan hablar de lenguas, pero todo hágase con decencia y con orden. Ok, Así es. entonces ahí está la cuestión, hermanos, busquemos interpretar, que de verdad le oremos a Dios por eso, así como le oramos, Señor, bautízame en tu Espíritu Santo, o sea, ayúdame también a interpretar cuando yo tenga este don, ¿sí? O sea, es importante. Buenísimo. Eso es cierto. Gracias. Y bien, vamos con nuestra última pregunta. Y es la pregunta, yo creo que tiene que ver mucho con la primera,
Más sin embargo, ¿cuál es la diferencia de las lenguas como don y la llenura del Espíritu Santo? Pregunta alguien, Coco. Esta es la cuestión de que yo siento que una teología sana pentecostal tiene que tener en cuenta que la llenura implica no solo hablar en lenguas. Hay gente que ha equiparado el bautismo en el Espíritu con llenura y los pentecostales tenemos que hacer una extensión de esto, porque así como nosotros presumimos de no englobar la Biblia a un sistema teológico, de repente lo hacemos. De repente, yo he escuchado a gente decir que Dios no puede usar de sanidad a una persona porque no habla en lenguas. Mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque Dios es soberano para hacer lo que él quiera. La llenura implica, porque uno es lleno del Espíritu desde que se convierte al Señor, tiene al Espíritu Santo, porque creemos lo que dice Primera de Corintios, lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Y desde la comprensión paulina esto implica la soteriología de una experiencia compartida en la comunidad y ser injertado al cuerpo de Cristo. Los puritanos también veían esta forma, como dice Carson en su libro Falacias Exegéticas, pero los puritanos no por eso dejaban de pedir por un nuevo avivamiento y un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Cosa muy parecida a los pentecostales, sean el libro de Kendall, Fuego Santo, algo así él propone. Entonces, la llenura siempre está en nuestra vida y debemos buscarla. Va más allá de hablar en lenguas. La santificación, nuestro carácter, todo interviene. Y tú me habías dicho de este teólogo que se llama, el que tiene su libro de bautismo en el Espíritu, empieza con M-A-C-C. Frank Mascia. Masha, es que no sé la pronunciación y no quiero hacer ridículo. Masha, yo creo que él propone un bautismo en el Espíritu integral. Claro. Entonces, justamente, aunque nosotros tengamos la comprensión más puntual clásica, no por eso dejamos de hacer un énfasis en lo integral. Wesley se inspiró mucho del siguiente texto para muchos de sus sermones en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15 al 9, cuando dice Pedro, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahí Wesley usó mucho ese texto, lo predicó bastante porque sabía que había una purificación, una perfección que Dios hacía en la obra. Nosotros tenemos más lo de la obra consumada, que creemos que nuestra santificación está en Cristo en el Calvario y que el bautismo es solo un empoderamiento, pero si nos vamos a aspectos de la llenura, tenemos que entender que también esto dentro de la categoría, y también Lucas lo tenía en cuenta. Un testimonio intachable, crecer delante de las personas también, que vean que hay un cambio en nosotros, hay una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, como dice Gordon Fee, los pentecostales hacen bien en tomar todos los textos que hablan de las lenguas, tanto Lucas y Primera de Corintios, y hacer una estructura holística teológica de esto. Pero hay una cuestión de énfasis, tener mucho cuidado de saber que no lo sabemos todo, hermanos, y no podemos sistematizar a Dios y decir que la llenura va más allá. Y cada día nos vamos llenando, y el imperativo del apóstol Pablo, ante ser llenos del Espíritu, debe estar constante en nuestra vida. No solo se trata de hablar en lenguas, ni siquiera solo de predicar ni de profetizar, sino de una vida llena de amor hacia el prójimo y comprometida con el prójimo, con la santidad y con la misericordia, aquel que no tiene nada. Amén. Lo interesante es eso, ¿no? Que tampoco yo siento, bueno, es que tal vez a veces como uno está en un contexto, se sesga un tanto por estar en ese contexto, pero yo tampoco siento que todo nuestro énfasis sean poderosos, ¿cierto? También el pentecostal tiene mucho el énfasis de sean santos. Por decirlo de esta manera, la llenura del Espíritu Santo es como una convergencia entre el poder y la moral y la ética en la vida del creyente. Todo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, y que la llenura de Dios en el Espíritu Santo, por decirlo así, el pentecostal la experimenta constantemente, ¿cierto? Se puede llenar muchas veces, por eso Pablo lo dice de manera imperativa. Más encima, el bautismo, sí hablamos de una experiencia, como por decirlo, post-conversión en nuestro caso, pero única. Y entonces hablamos de un bautismo y de muchas llenuras. Y es como la manera en que nosotros un poco diferenciamos esto. Bueno, Coco, ya aquí corticos de tiempo, dos cosas más que no iban en las preguntas, pero que las vamos a meter acá. Lo primero es, pues ya que estamos aquí hablando a la iglesia, hablándole a los chicos que nos escuchan, quizás pastores mayores también, que respetamos mucho, ¿qué consejos nos das sobre las lenguas? ¿Qué nos dices tú como pastor, como ministro? ¿Qué consejo das?
Yo he estado en depresión crónica, estuve mucho tiempo en un proceso de depresión y ansiedad horrible, a partir pues, casi 3 años de eso, hermanos, Mm, donde de verdad yo sentía que me estaba volviendo loco. Y en esos momentos más tristes, yo sé que Romanos capítulo 8 no se debe tomar de esa manera, pero sí implica esos momentos cuando no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu que lo conoce todo lo escudriña y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una analogía a Israel, ¿no? Que también él gemía por Israel, por su ujú, pueblo. Y también esto también entra dentro de hablar y decirle a Dios que nos ayude, porque yo cuando empecé a hablar en otras lenguas, usaba el don de lenguas en esos momentos, yo sentía paz. No lo voy a convertir en un amuleto, pero es que de verdad creo que tú lo has experimentado, Manuel. Es una edificación tremenda. ujú, Y para Pablo, cabe destacar que cuando Pablo dice, oraré, cantaré en el Espíritu, oraré en el Espíritu, se está refiriendo a esto. Y en Efesios capítulo 6 encontramos la ofensiva en contra del enemigo, que también es orar en el Espíritu. ujú. Necesitamos también, como Craig Kinner dice, que ora una hora en lenguas, necesitamos también que eso sea parte de nuestra vida. No tengamos miedo al exceso, dejemos que el Señor nos lleve ahí. Yo he conocido muchos pastores bautistas, a mucha gente que lo ha recibido y no Mm. se convierten en pentecostales, tienen su teología, pero experimentan esto. Esto no es del pentecostalismo nada más. Dios te lo quiere dar y ¿por qué no lo buscas? O sea, vamos a decirle al apóstol Pablo, bueno, apóstol, tú quieres que todos hablen en lenguas, quisieras que todos hablaran en lenguas, más que tú. Entonces, Señor, ayúdanos a practicarlo, a interpretarlo también, y que no sea solo para nuestro provecho. Por eso necesitamos la interpretación, para que también así podamos bendecir a otras personas y hágalo en oración privada. Y yo sé que usted no va a venir de usted mismo, es un carisma de Dios, es una gracia que el Señor da, pero si usted es persistente clamando a Dios, yo sé que el Señor se lo dará para bendecir su vida y la de muchos. Así es, entonces es el consejo bíblico. Oren en lenguas y pídanle al Señor que las puedan interpretar. Así se Amén. edificarán a sí mismos y a su iglesia. Bien, Coco, y para finalizar, la última. ¿Qué libro? Yo, digamos, soy alguien nuevo, este tema de las lenguas, de pronto no soy ni pentecostal, me llama la atención, me gustaría saber, pero pues es que como hay tantos artículos en contra, videos, de todo, ¿en dónde yo puedo buscar un libro o leer sobre las lenguas y que yo pueda aprender y ser edificado sobre este tema? ¿Qué libro recomiendas? Muy bueno, uno que es más general, pero toca el punto. El gran teólogo Stanley Horton, gran teólogo en el Espíritu Santo en la Biblia. Recomiendo Ujú, mucho ese libro. Para alguien que está comenzando es muy bueno porque no solamente le va a hablar de eso, sino de toda la escritura. Eh, para los que están más adentrados en el tema y quieren meterse a rollos ya académicos, hay un libro de Roger Strondan que se llama La Teología Carismática de Lucas. Muy recomendado. Vean, léanlo, es muy bueno. Y para intermedios que quizá ya están estudiando en el Instituto Bíblico y quieren conocer más en un lenguaje más sencillo, hay 2 libros muy buenos de Robert Menzies. Está Espíritu y Poder y está Pentecostés. Esta historia es nuestra historia. Muy ujú. buen libro. Entonces, yo les puedo recomendar esta literatura para ustedes. Bueno, gracias Coco, estamos muy agradecidos contigo en Pensando en Lenguas. Coco se encuentra en una página que se llama Pietismo Pentecostal, pues también está en su perfil, tiene 2 perfiles, ahí lo pueden encontrar. Y pues como ven, es una persona que aporta al pentecostalismo. Hace rato aquí en la página queríamos tenerlo en algo y gracias a Dios esta vez sí se pudo, no habíamos podido por las fiestas decembrinas y todas estas cosas que sucedieron, pero muchas gracias. Coco, por favor, despídete todos los que te van a escuchar y contigo finalizamos. Pues amigos, Dios les bendiga y acuérdense no agarrarse a golpes ahorita porque surgen las discusiones. Es con mucho amor, un aporte pentecostal a nuestros hermanos. Espero que ustedes puedan reflexionar en esto y yo sé que desde sus tradiciones, sus posturas, podemos crear un lazo de amor y que nos edifiquemos los unos a los otros, pero no dejen procurar los mejores dones. Sigan buscando, que Dios los siga usando, levántese a predicar, evangelizar. Hace falta y estamos juntos para estar en oración los unos con los otros.